Muy buenas tardes. Buenas Hola, tardes, profe. profesor. Hola, profe. ¿Cómo les Profe, va? pregunta, ¿nos va a matar a ¿Cómo te todos? da tanto tiempo, profe? Ay, qué solo y triste me sentí otra vez, ¿eh? Perdón, Perdón, nos olvidamos todos. Encima después nos sentimos mal por vos. Perdón, profe. Lo bueno es que Hola, yo estoy en mi profe. casa, así que no pasa nada. Porque mientras tanto me Claro, si puse a tienes que hacer ir a la clase. comida. Perdón de verdad. Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo va? No fue arreglado, ¿eh? No lo arreglamos para faltar a tu clase. Si faltaríamos, Profe, faltaríamos a cualquiera. disculpe por lo de la otra vez. No hay ningún problema. A ver, yo sé, y ya también como estudiante me ha pasado que los viernes entrar al colegio era medio aburrido. Pero dije, bueno, está bien, es un viernes, pero es estar acostado en la cama a lo sumo y conectarse por Zoom. No fue de Y vago. se hicieron las Igual, 6:30, se hicieron las 7 menos 20, se hicieron las 7 menos 10 y dije, bueno, aunque sea uno se va a acordar. De última entra uno, yo, le doy la clase a ese uno, queda grabada, se lo subo y ya está. Pero no, Buenas. ni uno. Ahora un ratito vuelvo. Ok. Hola, y luego te No sé digo, qué Perdón, fue, profe, pero... perdón. Lo peor es que disculpe, ni profe, Helves yo. vino. Cuando nos olvidamos de otra clase, casi siempre Helves es el que se acuerda. Pero no, ni Helves. Ah, tristísimo. Creo que es peor eso. Sí. profe, No, yo Sí. igual no sabía porque no leí, creo esa semana no leí el Classroom y no tenía ni idea tampoco. Ok, no hay ningún problema. perdón, profe. Bueno, ¿ustedes cómo están? Tanto tiempo. Mal. Todo ¿Por qué bien. mal? Bien. Bien. Profe, no hace falta que se lo cuente. Estaríamos media hora simplemente y perderíamos la clase al pedo. ¿No lo puede resumir? Problemas familiares y 20.000 pelotudeces más. Ok. Bueno, ocúpese de una cosa a la vez porque si se ocupa de todo al mismo tiempo, se complica. Profe, Sí. ¿me esperás que me voy a buscar para sonarme la nariz? Sí. Gracias. No sé si en la Alejo. cantina están vendiendo cafetería, pero... Sí, Alejo, sí, me está parece que te vendiendo. estuvo esperando una semana. Callate, León. ¿Cómo? Nada, un chiste. Ah, ok. Bien. Voy a hacer una pregunta y espero que me respondan que sí. Y No. si no, por lo menos miéntanme. No. Leyeron todo lo que subí de material, ¿no? De la sustitución electrofílica aromática. Ponele. Sí. No lo terminé de leer. Ok, bueno, tampoco era mucho como para tardar tanto leyéndolo. Sí, pero luego me cayó un trabajo grupal, una prueba y me olvidé que tenía que leerlo. Ok, bien. ¿Con el resto de las materias vienen bien? No, Listo, Goli. Analítica no. Algo así. todas Más o no. menos. Analítica Venimos no. piloteándola como podemos, profe. Ahí Claro, volvimos. La única materia que me va bien es la que hago trabajos grupales. exacto. Ok. Porque no hace trabajos usted. No, sí los No, hago. porque los demás te cargan. Bien. Y bueno, por eso. Bien, con todo este preludio, estas risas y demás, ahora vamos a empezar a llorar con lo que nos toca ver y adentrarnos. Que la realidad es que para verlo ya en clases, en la presencialidad, ya es bastante pesado, bastante denso de verlo. Yo trato de hacerlo lo más suave posible, pero es un tema que para mí tiene mucha importancia porque sobre todo en sexto se basa todo sexto de química orgánica en esto, ¿sí? En lo que se llama la sustitución electrofílica aromática. ¿Por qué? Porque en sexto año, con Orgánica 2, ya trabajan con la mayoría de los compuestos que poseen benceno, ¿sí? O sea que son compuestos aromáticos. Sí. Y creo que en ese caso se diría casi el 100% de las moléculas que se ven tienen benceno. Entonces tienen que saber de dónde se producen esas moléculas o cómo es que se producen las uniones de esas moléculas, ¿sí? Entonces, es algo que es medio arduo, medio complicado, pero la idea es que si quieren tener el micrófono habilitado para
frenarme y que vuelva a explicar algo, yo no tengo ningún problema. Mientras que no se escuchen perros de fondo que ladren o lo que sea, Leandro. no hay ningún problema, ¿sí? Ok. Otra cosa, Bueno. bueno, la clase la estoy filmando para después subirla. Y si me van a decir algo que no entendieron o demás, digan profe, así yo dejo de hablar y ahí recién hacen la pregunta, porque entre el ida y vuelta del sonido y demás, si no yo sigo hablando y se superpone todo y no se entiende nada. Y lo mismo, traten de hablar de a uno a la vez. ¿Ok? Ok. Sí, bien. ¿Qué pasó, profe? Me fui un segundo. ¿Esto es en serio? Que si le vas a hacer No, una no, no, pregunta, yo- Ah, no, El tema es un tenía, quilombo y no tenía un vas a nene entender encima. nada. El Tenía tema un es un nene quilombo, no encima. vas a entender nada y cuando no entiendas, pausalo, eso dijo. Ok. bien. Pausalo. Que pueden dejar el micrófono abierto para preguntar lo que quieran, pero cuando vayan a preguntar, digan, profe, así yo dejo de hablar, termino con el monólogo y ahí preguntan recién ustedes. ¿Sí? Ok. Bien, yo les subí 3 archivos. ¿Sí? De esos 3 archivos, hay uno que es sacado del libro que yo les había subido a principio de año, de Aprendiendo Química Orgánica de Udeva. Que todo este tema está bien explicado y demás. Es medio rebuscado cómo lo abordan el tema, cómo lo explican, pero si tienen ganas de leerlo de ahí, se entiende. Lo van a tener que leer capaz 2 o 3 veces, pero se entiende bastante bien. Y después tienen el compilado que les subí yo, que es un resumen de muchas fuentes, como para que se entienda un poco más a la primera, ¿sí? Y lo primero que tenemos que saber cuando empecemos a hablar de esto, que se habla de sustitución electrofílica aromática, primero porque al ser aromática estamos hablando de los compuestos que son aromáticos, que es el benceno. Sustitución porque se sustituye una cosa por otra, y electrofílica porque lo que está en juego son electrones del benceno. ¿Sí? Entonces, así como un resumen de ese título sería cómo son las uniones de los bencenos con otras cosas a través de sustituirse ciertos átomos compartiendo electrones. ¿Ok? Y con Profe, esto está siendo esto... grabado, ¿no? ¿Cómo? Esto está siendo grabado, ¿no? Si preguntaste algo, no entendí. Que si esto está siendo grabado. Sí, ya dije que estaba siendo grabado. Ok, gracias. Para subirlo después al Classroom. Tampoco es para que te vayas, ¿no? Y lo decís, bueno, lo veo después. Porque después te vas a tener que aguantar 1 hora de clase y va a estar complicado. Entonces, Ya. lo primero para tener en cuenta cuando empecemos a hablar de esto son 3 conceptos. 1, electrófilo. Electrófilo. El otro es el neutrófilo. Y el otro es el carbocatión. Seguramente si leyeron la fotocopia van a ver que estas 3 palabras aparecen y seguramente que lo habrán leído, no habrán sabido lo que era y lo buscaron. Entonces, ¿alguien me quiere decir qué significa? No lo sé. Yo tampoco. Bien. Vamos desde cero. Cuando nosotros vayamos a ver lo que es la sustitución... ahora, profe, yo hablo ¿Sí? que el factor neutrófico es el derivado del cerebro. El tipo Neutrófilo. era como una proteína. No, eso es el nucleótido, decís vos. El neufrótico. ¿Cómo era? No, No me esto acuerdo es cómo se llamaba. neutrófilo. Ah, bueno, me cago. Me suena a que es atraído por electrones y el otro por neutrones. ¿Qué sé yo? Bien, va por ese lado. Bien. Electrófilo vendría siendo lo que en una unión iónica viene siendo el no metal, que es una especie que acepta electrones. ¿Sí? ¿Se acordarán? Uniones iónicas
tienen el metal que dona electrones y el no metal que acepta electrones. En este caso, esto viene siendo casi lo mismo. El electrófilo es el que acepta los electrones. El neutrófilo es el que da No hace nada. los electrones. ¿Sí? En realidad sí hace la parte de dar esos electrones. ¿Sí? Entonces, siempre que tengamos una unión para un... Ya me va a salir. Para un benceno, ahí está. Siempre que tengamos una unión para un benceno, vamos a tener una parte que se llama una parte electrofílica y una parte neutrófila. Van a estar cediendo y aceptando electrones para poder producir la unión. ¿Y qué es un carbocatión? Así como su nombre lo indica, es un carbono que tiene una carga positiva. Y si hay un carbono que tiene una carga positiva, ¿a qué se debe? Está solito. Profe, tengo mal wifi, no entendí nada. ¿Que da una carga positiva y después qué? Un ¿O tiene una carbocatión carga positiva o algo así entendí? es un carbono que tiene una carga positiva. Ahora, ¿cómo puedo yo llegar a encontrar un carbono que tenga una carga positiva? ¿A qué se debería eso? Químicamente hablando. Que le arrancan un electrón. Vamos de nuevo. Helves habló. Que le arrancaron un electrón. Le arrancaron un electrón. Bueno, sí. Le sacaron un electrón. Está bien. Entonces, ese carbono que tenía sus 8 electrones, como indica la regla del octeto, por algo que pasó, pierde un electrón. 7. Entonces, como tenían igual cantidad de cargas positivas y negativas, ahora tiene una carga negativa menos, por lo tanto queda con la carga positiva. ¿Y quién va a ser el encargado de sacarle ese electrón? El electrófilo. Muy bien. El electrófilo va a ser el que altere lo que sería la estabilidad del benceno, ¿sí? Recuerden que el benceno, el negro ya se quiere tomar vacaciones. Recuerden que el benceno... ¿Y el podría neutrófilo dibujar- entonces es como el puente entre ellos dos? Sí, ahora lo vamos a ver, pero sí. Recuerden que el benceno tenía la doble estabilidad. Viene de este lado. Ahí está. Que era esto continuamente. O sea, las dobles ligaduras se encontraban acá, después rotaban e iban rotando continuamente. ¿Sí? Que para simbolizarlo de una manera más sencilla, lo que se hacía... El circulito. Exactamente. Bien. Antes de seguir, que me surgió la duda. ¿En TP de orgánica vieron algo de esto? No. No. O sea, vimos lo más No. parecido, esto de las cargas, las uniones, sigma, pi, etc. Perfecto. Bueno, está bien. Entonces, el benceno se representaba con el círculo porque indicaba las ligaduras pi deslocalizadas, ¿sí? Las doble ligaduras. Entonces, ¿qué pasa? El electrófilo, que ustedes igual toda esta explicación la tienen en el compilado que yo les subí, que ahora en breve lo voy a compartir en la imagen para que lo vayamos viendo y que el día de mañana, si tienen que leer eso, entiendan qué están leyendo. Entonces, ¿qué pasa? El electrófilo, que de por sí trae aparejada una carga positiva, ¿qué va a hacer? Se va a aproximar al benceno y va a producir que la estabilidad que posee el benceno se pierda. ¿Cómo la pierde? Afectando a uno de los 6 carbonos que posee el benceno. Recuerden que el benceno, así como tiene el círculo, en cada uno de los carbonos posee un hidrógeno, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, bien. Sí. Entonces, cada uno de estos carbonos no tiene lugar para otra unión. Pero ¿qué pasa? El electrófilo, como es una especie que acepta electrones,
con la densidad de carga desestabiliza el sistema del benceno y se viene a colar en uno de los carbonos del benceno. ¿Sí? ¿Qué pasa? Los carbonos del benceno tienen hibridación, o sea, estos de acá, sp2. ¿Por qué? Porque tiene 3 cosas unidas, o sea, una doble ligadura hacia uno de los lados, una ligadura simple hacia el otro, o sea, doble, simple y la unión del hidrógeno. Ahí tiene 4 cosas unidas en total. Si yo le agrego una más, deja de ser un carbono con hibridación sp2 y pasa a ser un carbono con hibridación sp3. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Un carbono sp3, acá les pongo las dos por si no se acuerdan, sp2 y sp3. El sp2 era el carbono con una doble ligadura, una ligadura y 2 ligaduras simples. El sp3 era el carbono todo con ligaduras simples. Ahora, si este carbono de acá se comporta como un sp3 con todas ligaduras simples, no va a permitirme que se produzca una doble ligadura con ese carbono, ¿sí? O sea, que de este lado y de este lado no voy a tener doble ligadura, ¿sí? Entonces, al no tener doble ligadura, estaría rompiendo con ese principio que tiene el benceno de tener las dobles ligaduras deslocalizadas. Tendría 2 zonas en donde no va a poder tener dobles ligaduras. En las otras partes, que serían acá, acá, acá y acá, tranquilamente se pueden ubicar esas dobles ligaduras porque los carbonos siguen siendo sp2, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Además de que se une el electrófilo. El electrófilo acepta los electrones, porque tiene carga positiva. Como la densidad de carga es contraria a la que tiene el carbono estabilizado, saca electrones del sistema. Como saca electrones del sistema, este carbono se queda deficiente de electrones. Al quedarse deficiente de electrones, o sea, cuando le sacan algo negativo, queda con una carga positiva. Por lo tanto, se transforma el carbono que está acá en un carbocatión. ¿Sí? Interesante. Sí. Bien. O sea, en resumidas cuentas, el benceno está muy tranquilo, solito, con las dobles ligaduras deslocalizadas, van dando vueltas. Viene un electrófilo, y el electrófilo le dice, hola, préstame un electrón porque me quiero unir con vos. El benceno le dice, bueno, después vamos a ver qué pasa. Vos unite primero. Listo, se une. Y ahí empieza toda la desestabilización del sistema del benceno. ¿Qué es lo que hace? Pierde la hibridación sp2 por una hibridación sp3. Luego, en realidad sea todo al mismo tiempo. Lo pongo tipo punteado como para que se entienda. Pierde la sp2 por sp3, el carbono deja de tener dobles ligaduras, el carbono le da un electrón al electrófilo para que se produzca la unión, y el carbono queda con una carga positiva, que se representa a través de las uniones. Vamos a sacar esto para no confundirnos. Cuando yo tengo un carbocatión en una molécula, cerca de ese carbono va a haber un más. ¿Sí? Que me está indicando que ese carbono es un carbocatión. ¿Por qué? Porque le falta un electrón. ¿Y qué sucede con las dobles ligaduras? Las dobles ligaduras siguen deslocalizándose continuamente, salvo que en esta parte no voy a tenerlas. ¿Sí? Entonces, las puedo encontrar acá y acá, las puedo encontrar ahí y acá, o la otra opción, acá y acá. ¿Sí? ¿Y eso no haría que los electrones que se estén moviendo sean retenidos en la zona positiva? Bien, ¿qué pasa? ¿El carbocatión queda solo quieto ahí? En realidad, por el momento sí. ¿A qué se debe eso? A que es un sp3 y los otros no son sp3. ¿Sí?
Pero una vez que se produce la unión del electrófilo, y ya se conforma ese carbocatión, a medida que transcurre el tiempo, si el carbocatión, o sea, como bien dijiste, las densidades de carga entre los electrones, cosas negativas, cosas positivas, el carbocatión va a ir deslocalizándose, afectando a otros carbonos dentro del benceno. ¿Y cómo se mueve el carbocatión dentro de la molécula del benceno? Se mueve como si fuera un triángulo, o sea, salteando un carbono. De acá no pasa acá, directamente de acá pasa acá, de acá pasa acá y de acá pasa acá. Y yo todo eso lo puedo graficar. Y digamos, ¿cuál es la más probable de que se dé de todas esas composiciones? En realidad se dan las tres al mismo tiempo, porque es continuamente que va rotando ese carbocatión, como son las doble ligaduras, ¿sí? Entonces no es que hay una única forma de escribirlo. Hay tres posibilidades, pero todas se dan al mismo tiempo, ¿sí? Hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no se haya entendido de todo esto? ¿Y si hay dos electrófilos? Ya nos vamos a complicar la vida. Por ahora vamos con uno. O sea, empezamos con uno porque es la manera más fácil de después poder agregarle 2 o 3 electrófilos, o sea, 3 cosas que se agreguen al benceno, y ver cómo es que se dan esas uniones. Así que por ahora solo vamos con uno. ¿Alguna otra pregunta? Ninguno por el momento. Bien. La clase termina acá. No, mentira. Vamos a ver lo de la... Bien, no tenía el chat activado. Bueno, todo esto ya es viejo. Bien. Compartir. Compartir pantalla. Vamos con el... ¿Dónde está abierto? Acá. Bien. Avísenme cuando vean, porque si no ya veo que estoy hablando. ¿Se ve? Sí, ahí se ve, ahí se ve. Perfecto. Perfecto, bueno. Perfecto. Se ve, se ve. Bien. Acá tienen para leer, es lo mismo que yo estuve hablando, pero redactado de otra manera, ¿sí? Van a ver que están hablando de los electrones pi, de lo que es un alqueno, y por qué se habla de un alqueno en un principio, porque es una doble ligadura, ¿ok? Pero bueno, me habla de exactamente lo mismo. Entonces, vamos a lo que nos interesa, porque si yo me la paso dibujando todo esto en el pizarrón, voy a tardar un montonazo, y no es lo mismo que lo dibuje acá en la pantalla, acá en el pizarrón que lo dibuje en el aula, porque el pizarrón es mucho más grande y queda mucho más prolijo. Mecanismo de la sustitución electrofílica aromática. Primero, adición del electrófilo al anillo aromático, que es lo que estuvimos hablando. Que el electrófilo, que lo tengo acá en rojo, que tiene la carga positiva, se une al benceno. ¿Qué le produce al benceno? La desestabilización de la aromaticidad, ¿sí? Entonces, ese carbocatión se va a ir de un lado para el otro dentro de la molécula y se me van a dar las tres posibilidades al mismo tiempo, ¿sí? Esto lo que se llama es complejo sigma dentro de la bibliografía y demás, porque lo que sucede es que lo que prevalece dentro del benceno son las uniones sigma, ¿sí? Recuerden que las uniones sigma son más largas y más fuertes que las uniones pi. Eso seguramente ya lo saben. Sí. Bien. Entonces se llama Profe. complejo. Sí. Igual, tipo, no entendí. ¿Qué vendría a ser el electrófilo? ¿Tipo un elemento o qué? Bien. El electrófilo vendría siendo cualquier cosa que vos le quieras agregar al benceno. Puede ser un bromo, puede ser un cloro, puede ser O sea, Ok. algo puede más ser electronegativo que el mismo... ¿Cómo era? Me olvidé. una acetona, por ejemplo, un ácido carboxílico. O sea, ponerle si yo le agrego un cloro, eso sería, el cloro sería un electrófilo.
Claro. O un flúor. Eso vendría siendo la halogenación del benceno, que es lo que vamos a ver después. ¿Sí? Uy, soy bien jodido. No, es bastante Se ve fácil. se ve entretenido. Entonces, ¿qué es lo que me interesa de todo esto? Que esa E, ese electrófilo, yo lo puedo reemplazar por cualquier cosa que le quiera unir al benceno. ¿Sí? Entonces, ese electrófilo desestabiliza la aromaticidad del benceno y permite que se produzca la unión. Ahora, en este primer paso que yo tengo acá, tengo este complejo sigma. ¿Hay que hacerlo? Sí, habitualmente se hace para explicar por qué, o mejor dicho, cómo el carbocatión se desplaza dentro del benceno. Y fíjense que las flechas son de ida y vuelta, porque se da uno, se da el otro, se da el otro. Y después vuelve y después vuelve. ¿Sí? Es de ida y vuelta la flecha. Hasta acá es todo lo que estuvimos hablando recién. Salvo por este dibujito, este complejo sigma, que lo tiene mucho más lindo y prolijo acá, que si lo hago yo en el pizarrón. ¿Ok? Sí. Sí. Bien. Entonces, volvemos. Borro esto. Acá. Y la pregunta es, ¿y después qué pasa? Bueno, después pasa lo que tenemos acá. Vamos a ver si se ve mejor. El círculo también, porque se rompe la aromaticidad. Entonces, ¿qué pasa? Y en algún momento se tiene que recuperar esa aromaticidad. Entonces, por fuera, me tengo que ayudar con lo que sería un catalizador, que ya vamos a ver, que se lo denomina base de Lewis, lo escribimos como B larga. Y esta base de Lewis lo que va a hacer es atraer, o mejor dicho, sacar de toda esta molécula lo que me esté molestando para que pueda recuperar su aromaticidad. ¿Sí? Entonces, si yo le agrego una cosa con una unión, tengo que sacar otra cosa con una unión para que este carbono vuelva a ser sp2. ¿Y qué es lo que voy a sacrificar dentro de esa molécula? El hidrógeno. ¿Sí? El hidrógeno ya no me interesa que esté ahí. Entonces lo que sucede es que este hidrógeno se rompe la ligadura y se va con el ácido de Lewis. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se llama sustitución? Porque se sustituye un hidrógeno, que puede ser este, puede ser este, puede ser este, puede ser este, depende de dónde ubique yo mi electrófilo. ¿Sí? Entonces, sustituyo un hidrógeno por un electrófilo. ¿Sí? ¿Y qué pasa con la molécula? La molécula vuelve a recuperar su aromaticidad. ¿Y qué me termina quedando? Me termina quedando el mismo benceno que tenía inicialmente, pero en vez de un hidrógeno, un electrófilo. O sea, cualquier otra cosa que yo quiera unirle a eso. ¿Sí? Sí. Bien. Mientras vuelvo a borrar todo y ponerlo un poco más prolijo, escucho preguntas, porque seguramente preguntas tiene que haber. Porque esto no se puede entender a la primera. Por ahora no, Por- creo. Una buena pregunta, a ver si entendimos. O sea, por lo que explicaste entendí, pero... Me parece que entendí. Tampoco que sea tan buen profesor como para que se entienda todo, ¿no? Pero... Por el momento no tengo problemas. Entonces, vamos de nuevo. Vamos a contar todo el cuentito de nuevo. Venía mi benceno caminando por la calle y de repente Fue atropellado. tengo un benceno... No, ¿por qué atropellado? Profe, pará, profe, que no veo la pantalla porque aparece como que alguien, no sé, está hablando arriba tuyo y se ve... Ah, era Helves. Tenés Ahí que estaba, sí. poner pin, Pin. video. Pin video. Eso. ¿Cómo hago eso? Bien, volvemos. Tengo mi hidrógeno, tengo mi benceno. A mi benceno yo le quiero agregar algo, ¿sí? Que sea, no sé, un metilbenceno, como estuvimos viendo, que sea un nitrobenceno, etc.
Entonces, de lo que voy a valerme es de un electrófilo. El electrófilo que tiene una carga positiva. Viene y le dice, che, me quiero unir con vos, ¿me permitís? Sí, ¿cómo no? Entonces, el benceno lo que hace es romper su aromaticidad. No voy a volver a Dejarle escribir. uno. ¿Cómo? Que tiene que romper su aromaticidad y darle uno. Rompe su aromaticidad y dice, vení, unite, no hay ningún problema, acá estamos para lo que necesites. La aromaticidad se rompe, pero las dobles ligaduras quedan, ¿sí? No molestan, por así decirlo. Tengo una y tengo otra, ¿sí? El carbocatión, como ya les mencioné antes, es el carbono que pierde un electrón, por lo tanto se lo da al electrófilo, y ese carbocatión empieza a circular dentro del benceno, como si fuera deslocalizado, como con las uniones o las ligaduras. ¿Y qué pasa? Dice, bueno, pero yo así no me puedo quedar, ¿sí? Porque la verdad que tengo que volver a estabilizarme para no tener un gasto energético muy grande. Entonces, el mismo benceno dice, no te preocupes, tengo un conocido que nos va a solucionar la vida, que se llama base de Lewis. Y la base de Lewis, vamos con el hidrógeno, y la base de Lewis se lleva muy bien con los protones. Entonces, se rompe la ligadura, podemos hacerlos. Se rompe la ligadura, se va con la base de Lewis, se quedan juntos, todo perfecto, y el benceno dice, ahora sí puedo volver a recuperar mi estabilidad. Pero ¿cómo hago para devolverle el electrón a este carbocatión? Y bueno, lo que sucede es que cuando se rompe esta ligadura de acá, que la vamos a hacer un poquito más grande, esto que voy a hacer acá es lo que sería todo esto de acá, ¿sí? Es el carbono que tiene una ligadura para allá, una ligadura para abajo, una ligadura con un electrófilo y la otra ligadura con el hidrógeno. Nosotros sabemos que teniendo una ligadura simple, o ligadura covalente simple, es porque hay dos electrones en juego, ¿sí? Un electrón de un carbono y un electrón del hidrógeno. Entonces, cuando yo rompo esta ligadura, este electrón me queda libre, ¿sí? Este electrón es el que va a devolverle la estabilidad a la molécula a la molécula de benceno. Sí, molécula. Entonces, ese carbocatión que tenía la carga positiva, recupera un electrón y vuelve a equiparar las cargas. Por lo tanto, desaparece, luego de todo esto, desaparece el carbocatión, vuelve a aparecer la aromaticidad, y se van todos felices y contentos, cada cual con el suyo. El benceno con su aromaticidad y su electrófilo unido, y la base de Lewis con el hidrógeno que se van por separado. ¿Sí? Ok. Perfecto. Sí. Entonces, si yo al finalizar tengo todo esto, de entrada ya tengo que meter todo esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que tener en cuenta a la hora de llevar a cabo una reacción? Voy a tener mi benceno, mi electrófilo, que lo tengo que agregar de alguna manera, y la base de Lewis, que va a hacer las veces de catalizador dentro de la reacción. ¿Sí? Bien, ahora, le quedan 5 minutos a esto. ¿Alguna pregunta final? Si no, cortamos y volvemos a arrancar con otro Zoom, porque si no se va a cortar en el medio de lo que vayamos a ver. Ok, Cortemos y hagamos otro. Listo. hagamos otro. Volvemos a entrar con el mismo link.